Las parábolas. Habíamos anunciado que el día de hoy vamos a tratar de la parábola de la higuera estéril. Hemos hablado de dos parábolas anteriormente, 2 domingos atrás, los últimos 2 domingos en que hablamos el primero de la parábola del sembrador, porque decía la Escritura que si no entendemos la parábola del sembrador no vamos a entender las otras parábolas. El segundo domingo que hablamos de las parábolas, hablamos de la parábola del crecimiento de la semilla. Cómo es que la semilla crece para nosotros de una manera inexplicable y misteriosa, pero la Biblia afirma, la Escritura afirma que el crecimiento lo da Dios. Entonces Dios es el que hace que la semilla prospere, que la semilla dé fruto, y es también un trabajo nuestro cuidar de que la semilla, las circunstancias que están alrededor de la semilla sean favorables para que la semilla produzca fruto, ¿verdad? Eso es lo que decíamos, estar pendientes de eso, es lo único que podemos hacer. Y ahora, sabiendo que Dios es el que siembra la semilla y que Dios es el que da el crecimiento, ahora vamos a ver la parte siempre de las parábolas que tiene que ver con el hecho, y cuando una semilla no produce, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Hoy vamos a ver qué dice el Señor de esto. Vamos a Lucas capítulo 13, mis hermanos. Lucas capítulo 13, por favor, versículos del 1 al 9 vamos a leer esta mañana. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9. Vamos a leer desde el versículo 1 porque es el contexto de la parábola de la higuera estéril. Dice Lucas 13 del 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahí, en ese contexto, Jesús les relata la siguiente parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor, a través de las Escrituras. Espíritu Santo de Dios, que edifiques en este momento nuestros corazones, que podamos nosotros entender estas palabras, Señor, esta parábola, su significado, mi Dios, para nuestras vidas, el propósito con el que tú la envías, Señor, que podamos entender, Padre, cuál es el significado de esta parábola, y que ello nos lleve a reflexionar y a también hacer cambios, si fuera necesario, de nuestra manera de vivir como hijos tuyos, Señor, y procurar en todo tiempo llevar fruto, Señor, fruto abundante, fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido que si hay algún obstáculo, algún estorbo en nuestras vidas, Señor, que impida que tu palabra haya cabida en nosotros, te pido en el nombre de Jesús, quita esos obstáculos, Señor, quita todos esos estorbos, Padre, y que tu bondad y que tu gracia, Señor, tu favor sea en nuestras vidas el día de hoy. Gracias por el privilegio que tenemos de oír tu voz. Señor, yo me pongo en tus manos y te ruego que seas tú quien me use, quien ponga en mí tus palabras, Señor, no las mías, sino tus palabras que den gracia a los oyentes, que traigan vida y paz a nuestro espíritu, Señor. Gracias. Toda la gloria y toda la honra sean solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Muy bien, hermano. Mire, vamos a empezar hablando del contexto, porque saber el contexto de la parábola es clave para entender su interpretación, ¿verdad? Es decir, en marco de qué lo dijo Jesús, en el marco de qué Jesús relató esta parábola. El contexto de esta parábola es que había una conversación acerca de resolver las diferencias con los enemigos o con quien uno tenga problemas. Ese era el contexto. En el capítulo 12, los últimos versículos de eso están hablando, de cómo nosotros debemos resolver nuestras diferencias cuando tenemos problemas con alguien, porque a veces hay quienes se creen que son muy buena gente, muy buenas personas, y que creen que si otro tiene problemas con ellos, es el otro el que tiene que venir a disculparse o arreglar sus problemas. Y Dios dice, no, nosotros tenemos que tomar la iniciativa y resolver nuestras diferencias. Y hablando de eso, de algunos que se creen mejores que otros, que se creen buenas personas y que al compararse con otros se creen mejores que ellos, entonces les dice Jesús en el capítulo 13, los primeros 5 versículos, dice: estaban en aquel mismo tiempo allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este hecho se refiere a que históricamente se conoce que hubo una ocasión en la que Pilato mandó a hacer una masacre en el templo de los judíos, porque los judíos se habían rebelado contra el emperador, porque el emperador había cometido algunos sacrilegios en el templo de los judíos. Entonces ellos se habían sentido ofendidos y se habían rebelado contra el emperador. Entonces, como una manera de escarmiento, Pilato había enviado a hacer una matanza dentro del templo. Mientras ellos ofrecían sacrificios, habían matado también a los sacerdotes en el templo, y por eso dice que Pilato había mezclado la sangre de los sacrificios de ellos. Es decir, mientras ellos sacrificaban animales, Pilato los mató a ellos. Entonces, refiriéndose a ese acontecimiento, algunos judíos le estaban contando, como que si, le voy a poner el ejemplo para que usted más o menos entienda, como si mientras nosotros estamos aquí en el templo, el gobierno de El Salvador mandara a matarnos a todos nosotros aquí dentro del templo, y hubiera una gran masacre aquí y todos fuéramos acribillados aquí en la iglesia, y entonces todos los demás cristianos evangélicos sacaran la conclusión: es que a todos esos de la Peniel los mataron porque esos eran unos impíos y Dios por eso acabó con todos ellos de una sola vez. Como que esa fuera la interpretación que la gente hiciera de una situación como esa. Entonces a Jesús le estaban relatando lo que les había pasado a estos galileos en el templo, cómo Pilato los había acribillado, los había masacrado, y se lo contaban como diciendo: ¿verdad que esos se lo merecían? ¿Verdad que esos por malvados les pasaron esas cosas? Entonces Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo: pensáis, o sea, él entendió por qué le decían esto, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. O sea, ¿ustedes creen que a estos los acribillaron en el templo porque eran más malos que todos? ¿Y qué les responde Jesús en el verso 3? No, les digo, os digo no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán. Igualmente no significa que iban a morir de la misma manera, sino que iban a morir también. Iban a morir en sus pecados, iban a morir sin perdón y sin arrepentimiento. Pone otro ejemplo y dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Otro acontecimiento, no igual, ¿verdad? Pero otra tragedia que le pasó a otros judíos, que les cayó una torre encima. Ahí dice, los 18 que les cayó una torre, como que nosotros estuviéramos construyendo un edificio y de repente se desbaratara y matara a todos los que están trabajando, los hermanos que están trabajando ahí, y dijeran: es que seguramente todos esos hermanos andaban mal delante de Dios, por eso los aplastó la torre, ¿verdad? Esa era la conclusión que sacaban los israelitas, los hebreos, de esos dos acontecimientos que les habían pasado, porque esa gente era muy mala, se lo merecían según su apreciación. Y dice en el versículo, ahí en el 4, ¿verdad? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Y la misma posición del verso 3: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, para que vayamos ubicándonos, ¿cuál era el contexto en el que Jesús iba a referirles esta parábola? Jesús estaba hablando acerca de que todos tenemos igual oportunidad al arrepentimiento.
y que no importa quiénes seamos o cómo nos consideremos a nosotros mismos, si no nos arrepentimos y hacemos frutos dignos de arrepentimiento, igual sufriremos las consecuencias, aunque aparentemos algo distinto. Sí, le voy a poner el ejemplo. Es como que si usted dijera a alguien que usted ve aquí sirviendo, ¿verdad?, de los que servimos en la iglesia, y que usted nos ve de repente con ropa de vestir, con corbata, así, que nos ponemos elegantes para estar en la iglesia, y alguien sacara la conclusión y dijera: no, es que los hermanos que sirven y que andan así como el hermano Arnoldo, ¿verdad?, con corbata y bien elegantes ahí sirviéndole al Señor, son más buenos que otros que vienen al templo solo a oír y que, pues sí, que vienen en jeans y con tenis y en camiseta, ¿verdad? Entonces son mejores los que vienen así bien elegantes, porque se les ve la santidad por encima. Entonces, y no es que sea malo vestirnos así, ¿verdad, hermano Arnoldo? No, si lo hacemos para el Señor, pero lo que no debemos confundirnos es creer que esta apariencia hace la diferencia ante los ojos de Dios, porque lo que Dios ve, dice la Biblia, no es lo que está a la vista de los ojos. Dios ve el corazón, y por eso Jesús le dijo a esto: ¿ustedes creen que aquellos, solo porque les pasó esa tragedia, son más pecadores que ustedes? Si ustedes no se arrepienten, también ustedes van a perecer. Sobre ustedes también van a venir las consecuencias. ¿Sabe cuál era el contexto de la parábola? Las palabras de Juan el Bautista son un buen contexto. Le dijo a los fariseos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta. Por eso le dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el contexto de la parábola es que si nosotros confiamos que porque venimos una que otra vez al templo, porque traemos Biblia, porque allá en la calle decimos Dios le bendiga y amén, que por eso somos mejores que otros, Dios dice: no. Si no hacemos frutos, si no damos frutos de nuestra conversión, si no ponemos de manifiesto los frutos que somos hijos de Dios, entonces el Señor igual nos va a pedir cuentas a nosotros. Ahí viene la parábola entonces y dice, versículo 6, dijo también esta parábola, en ese contexto: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. En este caso la higuera somos todos los creyentes, ¿verdad?, los que estamos en Cristo. Tenía una higuera plantada en su viña. ¿Y qué hizo con esa higuera? Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, ¿hace cuánto? 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dijo al viñador: córtala, porque ¿para qué inutiliza también la tierra? Mire, es interesante. Algunos detalles que debemos tomar en cuenta. Número 1, que en el contexto, ¿verdad?, cuando a Jesús les está diciendo lo de las tragedias que le pasaron a los que fueron asesinados en el templo y los que les cayó la torre, los que les contaban estas cosas a Jesús, los que le relataron esto, ellos esperaban que Jesús les dijera: sí, hombre, es que estos eran unos grandes pecadores, merecidos se tenían eso que les pasó. Eso es por lo que ellos le contaron esto. Pero la sorpresa de ellos es que Jesús, en vez de señalar a los que murieron y decir que habían padecido por pecadores, o en el caso de haber censurado al Pilato y haber dicho: qué bárbaro este emperador, qué crimen más horrible el que cometió. No, Jesús no se refirió ni a Pilato ni a los que habían muerto. ¿A quiénes se refirió Jesús? A los que estaban contándole, como quien dice, el chambre, ¿verdad? O sea, no habló de Pilato, no, Jesús nunca dijo: qué bárbaro este Pilato, no dijo: esos que murieron se lo merecían, tampoco. Jesús, a quien le llamó la atención fue a los que le estaban contando. A ellos les dijo: ¿saben qué? Ustedes que me vienen a contar esas cosas, más les vale que ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, a ustedes les va a tocar. ¿O no es eso lo que les dijo? No les dijo. Antes les dice en el versículo 3 y en el versículo 5 las mismas palabras: si no os arrepentís, todos pereceréis. Y Jesús les estaba diciendo: ustedes demuestren, dejen de fijarse en otros.
Eso les digo. Dejen de estar juzgando la vida de otros. ¿Por qué les pasan cosas malas? Ustedes no se fijen en eso. Más bien ustedes asegúrense de demostrar que están arrepentidos como cristianos, como hijos de Dios. Y aquí es donde también ya viene la lección práctica para nosotros como iglesia. El mensaje que Dios nos manda a decir, hermano, es que en lugar de andar queriendo juzgar la vida de todos los demás, en lugar de andar hurgando en sus vidas, en lugar de andar viendo a ver, ay, mira, ese hermano tiene días de estar sin trabajo, es que este hermano debe andar mal delante de Dios. Mira que el otro hermano me contaron que dicen que le detectaron que tiene cáncer. Eso debe de ser porque anda mal delante de Dios. En lugar de andar investigando quién anda mal o cómo andan los demás, lo que Dios dice es que nosotros debemos de asegurarnos que estamos dando frutos agradables a Él. Porque si no, también a nosotros, miren, nos va a aplicar la dosis el Señor. Ahora hay que entender que en esta parábola, probablemente lo que el Señor está diciendo no tenga que ver precisamente con mandar a alguien al infierno. Quiero aclarárselo. Sino que puede ser que lo que el Señor está diciendo y está hablando de sus hijos, como que si mi hermano Carlos, que ya es cristiano, un hijo de Dios, pero el hermano Carlos siendo escogido por Dios y habiendo sido salvado por el Señor, pero él no da frutos agradables a Dios. O sea, Dios lo plantó, germinó, creció, pero no da fruto. Entonces, en este caso no dice, usted no ve que en la parábola diga que lo cortan y lo echan al fuego. En este caso no dice eso, solo dice córtalo, porque ¿para qué? Inutiliza la tierra, ¿sí? ¿Para qué estar gastando recursos en algo que no produce? Entonces sería como que si dijeran, vaya, el hermano Carlos ya está en Cristo, pero desde que el Señor le permitió nacer de nuevo, hasta el momento no ha dado. Entonces solo por estar ocupando el espacio ahí en el templo, entonces mejor quitémoslo, hombre. No sé si me entiende lo que le quiero decir. O sea, el Señor en este caso no está diciendo cortémoslo y mandémoslo al infierno, sino dice, ¿y para qué está ahí si está por gusto? Pues mejor dale en la nuca y de todas maneras, ¿verdad? Ahora, qué feo sería. Esto es como que en su empresa le dijeran, hey, mira, echa a este, hombre. Si este no es nada, si este estorbo es una carga, es para la empresa. Así, algo así es como que el Señor diga, si este no produce nada, mejor, ¿para qué que esté ahí de estorbo? Ahora, aquí viene también otra pregunta interesante. ¿Y nosotros en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, estaremos siendo útiles a Dios para algo o solamente somos un estorbo? ¿Aló? No hay nada que decir. Veamos entonces. Dice que Jesús, les decía, lo primero que hizo fue que en lugar de señalar a los que habían muerto o también de señalar la maldad de Pilato, él se refirió a los que habían llegado a contarle estos acontecimientos. El Señor, otro detalle acerca de la higuera. Fíjense que la higuera se consideraba que antes de poder esperar de ella frutos, la higuera tenía, en el caso particular de la planta de higuera, tenían que pasar por lo menos 3 años y medio para poder esperar que la higuera produjera frutos. Es decir, que esta higuera ya había pasado su tiempo de crecimiento, ya habían pasado 3 años y medio del tiempo que se espera que la planta crezca y empiece a dar fruto, y además de esos 3 años y medio, habían pasado 3 años más en los que el dueño de la viña, ya cuando se había cumplido el tiempo de los frutos, había llegado 1 año, un segundo año y un tercer año a buscar frutos. O sea, ya en el tiempo en que la planta podía producir. Hay que entender que no es desde que la sembró que dice que pasaron 3 años, no. Esta planta podríamos decir que ya tenía 6 años y medio de vida. Los 3 años y medio que se espera que crezca para que dé fruto, y después de esos 3 años y medio, 3 años en los que el dueño de la viña había venido a buscar fruto y no los había encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Que como hablábamos en la parábola anterior,
La vida cristiana es un proceso. Dice la Biblia que primero se planta la semilla, después tallo, después hojas y después fruto. Así dice la Biblia, es un proceso, decíamos. La vida cristiana es un proceso, y en efecto cuando usted viene a los caminos del Señor, cuando usted nace de nuevo, usted está tiernito, no se puede esperar la gran cosa de usted. Empezamos a crecer, empezamos a conocer los rudimentos de la doctrina, empezamos a conocer del Señor, empezamos a despojarnos de creencias equivocadas o erróneas, empezamos a dejar un montón de prácticas y hábitos que no eran agradables a Dios, empezamos a cambiar nuestras vidas, empezamos a hacernos a la forma del Señor. A lo que dice Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese proceso comienza cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el Señor por su gracia nos permite nacer de nuevo. Ahora, pero llega un tiempo en el que se supone que nosotros tenemos que ir creciendo, que ir madurando. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos cristianos que nacieron de nuevo y parece que tienen síndrome de Down espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque se quedaron como niños todo el tiempo. Nunca crecieron. Años y años han pasado sentados en una iglesia, y quizás es más el perjuicio que le causan a otros porque se la pasan juzgando a los demás, encontrando los defectos de otros, señalando que el fulano no hace esto, que el otro hace aquello mal, etcétera. Pero ellos no producen absolutamente nada. Solamente es de inutilizar la tierra. ¿Por qué inutilizarla? Porque están ocupando recursos, porque están absorbiendo, como en el caso de la higuera, absorbe nutrientes de la tierra, minerales, deja a otras plantas sin los alimentos necesarios, y esta no produce nada. En el caso de la higuera estéril, ¿verdad? Utilizaba el espacio en el suelo, absorbía el agua de la tierra, sales, minerales, y todo eso sin producir nada. Entonces, eso fue lo que en el caso de la parábola propició que se llegara a la conclusión de decir: hay que cortarla, como dice en el pasaje. Ahora, aquí hay algunas enseñanzas importantes. Una de las conclusiones, de las enseñanzas más bien de esta parábola, por lo que dice los primeros 5 versículos, capítulo 13, los primeros 5 versículos, es para evitar cometer el error que cometieron estos hebreos de juzgar y decir que a estos hombres les habían pasado estas tragedias porque eran malos. Tenemos que evitar caer en eso, porque si esa fuera la condición del hombre, seguramente ya no habría un solo habitante sobre la tierra. ¿No cree usted? Es decir, si Dios fuera así de severo para castigar la maldad del hombre, yo le pregunto, ¿usted cree que habría algún habitante en este mundo? ¿O usted cree que es mejor que a otros a los que les han pasado grandes desgracias? A veces nosotros decimos: ay, a fulano, a ese le pasó eso, pero es que se andaba mal. Y la pregunta: ¿y nosotros andamos tan bien como para que a nosotros no nos pasen cosas malas? ¿Aló? ¿Usted cree que nosotros somos mejores que otros? Yo pienso que no. Yo pienso que también hay designios, que la voluntad de Dios a veces es extraña y misteriosa, y que hay cosas que Dios hace, como dice el libro que está por ahí, un libro cristiano. Hay cosas que Dios hace que para nosotros no tienen sentido, pero que en el plan de Dios sí lo tienen. Entonces, digo esto, hermano, porque si usted, siendo una persona que ama a Dios y que hace su mejor esfuerzo por agradar a Dios, un día le sucediera algo feo, algo no agradable, no debemos por eso nosotros concluir y decir: es que ese hermano andaba en pecado. No necesariamente. Vemos en la Biblia que a personas como Esteban, al mismo Pablo, les pasaron cosas terribles, feas, innombrables, y no porque se lo merecieran, sino porque Dios quiso que ese fuera el ejemplo. Y sabe que cuando Pablo se convirtió al Señor, Dios mandó a un hombre, Ananías. Cuando Pablo había quedado ciego, Dios mandó a un hombre, a Ananías,
para que fuera a orar por él y que Pablo recobrara la vista. Pero cuando Dios comisiona a Ananías para ir a orar por Pablo, la primera reacción de Ananías fue de: no, ¿a quién decís que vaya a orar? Por Pablo. No, hombre, si yo he oído que ese ingrato agarra a los cristianos y les pega una y los mete a la cárcel, y querés que vaya a orar, que me le vaya a poner como carne de cañón. No, Señor. Ananías en un primer momento se resistió. Entonces Dios le dijo: no, ve, porque instrumento escogido me es este. Y le dijo: y yo le voy a mostrar, estas palabras las dijo el Señor, yo le voy a enseñar a Pablo cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y vaya que Pablo aprendió cuánto. O sea, yo no estoy diciendo que esa fue la justicia de Dios, pero Pablo le hizo mucho daño a los cristianos antes de su conversión, y luego a él le tocó sufrir lo mismo a manos de sus conciudadanos. ¿Por qué? Por aquello a lo que él antes perseguía, lo que él antes detestaba, el cristianismo. Entonces, digo, son cosas que nosotros son extrañas, pero no podemos concluir y decir que eso le pasa solamente a los que andan mal delante de Dios. No, hermano, esas cosas le pueden pasar a todos, a usted y a mí. Decir, no porque seamos buenos y nos creamos mejores, no, le pueden pasar a todos. Entonces, lo que nosotros debemos asegurarnos es de dar frutos dignos de arrepentimiento, que es la otra enseñanza de esta parábola. Es el tiempo, hermanos, para la iglesia, para los cristianos, de dejar de vivir a espaldas de Dios con una vida estéril e improductiva. Es tiempo que usted y yo empecemos a dar frutos auténticos del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que llevan una vida cristiana tan pasiva que son intrascendentes. ¿Qué es intrascendente, hermano? Que si usted hoy dejara de existir, ni cuenta se darían los demás. Esa es una manera de saber qué tanto usted está contribuyendo en la obra del Señor. Si usted se muriera hoy, ¿en qué se darían cuenta los hermanos? ¿En qué se darían cuenta los hermanos? Le voy a poner un ejemplo. Si el hermano que toca el bajo, el loquito de Armando, el Buki le digo yo, se muriera hoy, ¿se daría cuenta usted? ¿Se daría cuenta? Ya no estaría ahí. ¿Verdad que nos daríamos cuenta? Pero ¿y si usted se muere en esta iglesia? Nos daríamos cuenta. Sí, hermano, ahí quedaría una silla vacía. Qué interesante. ¿En qué nos daríamos cuenta? Entonces, si usted es completamente intrascendente en la obra de Dios, el llamado de Dios es: ya hace 3 años o los años que tenga, que vengo a buscar fruto en ti y no hallo nada. Pues sí, porque si creemos nosotros que venirnos a sentar a oír es dar frutos, déjeme decirle que estamos equivocados. Dar fruto es algo que contribuya al crecimiento o al cuidado de los discípulos del Señor. Eso es productivo. Que yo esté compartiéndole la palabra a otros, que esté discipulando a otros, que esté teniendo cuidado de la vida espiritual de alguien, que le esté compartiendo, enseñando, modelando, lo que sea, pero que esté haciendo algo por los demás, algo por el Señor, algo por su reino. Entonces le decía, es tiempo que dejemos de vivir esa vida de comodidad, esa vida de esterilidad, y que empecemos a dar frutos auténticos para el Señor. Empecemos a ver de qué manera nosotros podemos aportar en el reino de Dios. Detalle interesante: los cristianos, fíjense que nosotros aquí en el templo no tenemos plantas, pero ahí sí, miren, el arriatillo ese que tenemos entre el templo y las aulas, usted ve que hay unas palmeras, hay unos arbolitos de esos de, ¿cómo se llama? Tuya. Pero esas plantas, ¿cuál es el carácter de esas plantas? Ornamentales. Amén. ¿Qué es ornamentales? ¿Solo para que se vean? Pero quiero decirle que en el reino de Dios no hay plantas ornamentales.
¿Me comprende? Es decir, que Dios siembra algo que produzca, porque lo demás, como dice la parábola, lo único que hace es inutilizar la tierra. Y Dios, cuando siembra una semilla, Él espera que produzca frutos, como dice la otra parábola, cuando menos al 30 por uno. Cuando menos, porque Él dice ¿cuánto es que dice? Al 30, al 60 y al 100 por uno, así es, ¿verdad? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces lo menos que Dios espera, según lo que Él plantea, es el 30 por uno. Y nosotros, si solamente somos plantitas ornamentales, en la viña del Señor, Él no quiere plantas ornamentales. El Señor quiere que llevemos mucho fruto. Quiero que vea lo que dice Juan 15:8. Vea lo que dice Juan 15:8, hablando de la parábola de la higuera estéril. Dice Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto. Así dice, ¿verdad? ¿Está aquí? Sí, ¿verdad? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, los discípulos del Señor llevan mucho fruto. Y si usted es discípulo del Señor, ¿dónde están los frutos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos contribuyendo para que la obra del Señor siga creciendo? ¿A cuánto le estamos compartiendo la palabra? En su casa, al menos a su familia, a los de su casa, les está compartiendo, les está enseñando la Escritura, les está explicando la palabra de Dios a otros, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, ¿a quién? ¿En quién usted está transmitiendo y reproduciendo aquello que usted ha recibido, la semilla que usted recibió, esa semilla que en usted produjo fruto, que es la palabra de Dios? ¿En quién más la está sembrando? ¿A quién más usted está cuidando? Porque ya dijimos que la semilla la da el Señor y el crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente cuidamos. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Nuestro trabajo solo es asegurarnos de que alrededor de la planta no haya maleza, no haya nada que estorbe, que impida su crecimiento. Eso es lo que hacemos en la vida de otros cristianos. Cuidamos de ellos, oramos por ellos, les hablamos, los visitamos, los animamos, evacuamos sus dudas a la luz de la palabra. Ese es el trabajo que debemos hacer. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque ya les dije, muchos consideran que su servicio al Señor es venirse a sentar 1 o 2 veces a la semana aquí al templo. Y qué bueno, porque si usted está en la etapa del crecimiento, es normal. Si usted está como la higuera que yo le decía, los primeros 3 años y medio, no se espera fruto de ella. ¿Por qué? Porque está creciendo. Está llegando a la etapa en la que va a dar fruto. Pero ya cuando llegó el tiempo del fruto, entonces viene el viñador y en esta parábola llega la primera vez, nada, primer año. Segundo año, nada. Llega el tercer año, ya se pasó 3 años del tiempo que debería de dar fruto y no da nada. Entonces le dice el que cuida la viña, hay que cortarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto para que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Dice ahí Juan 15:8. Ahora, para llevar fruto para el Señor, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. Si nosotros no hemos muerto a nuestra dignidad, a nuestra humana naturaleza, no vamos a poder llevar fruto. Siempre en Juan capítulo 12 versículo 24, mire lo que dice Juan 12:24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ojo, si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Un grano, para que pueda producir fruto, es la ley que Dios ha dejado, ¿verdad? En la naturaleza, la semilla tiene que caer a la tierra y morir, y de ahí produce una nueva planta, y esta planta va a producir mucho fruto, pero la semilla tiene que morir. Así nosotros, dice el Señor, para poder producir fruto tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Qué es eso, hermano? Por un lado es dejar de ser egoístas, porque
la posición de algunos es bien cómoda y bien fácil. ¿Y cuál es? Bueno, yo ya soy salvo, yo ya creo en el Señor, y que fulano se vaya al infierno es problema de él. A mí qué me importa, es su vida. Yo ya estoy bien. Entonces es una posición egoísta. Cuando decimos morir a nosotros mismos a veces tenemos que renunciar a la comodidad, a veces tenemos que renunciar a algunas cosas que a nosotros nos gusta hacer. ¿Para qué? Para ayudar a que otros también conozcan del Señor. Así en primera de Juan 3:16, Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo a morir para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en primera de Juan 3:16 dice que así como Él puso su vida por nosotros, también nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Debemos estar dispuestos también a hacer algún sacrificio por los hermanos. Y ahí es donde viene la parte que para poder llevar fruto, primero nosotros tenemos que morir a veces a nuestros gustos, morir a nuestra dignidad, a nuestro orgullo y a otras cosas que tenemos que renunciar para llevar fruto. Otra cosa, siempre ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, otro requisito para llevar fruto. Juan 15:5, mire lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, una persona que no permanece en el Señor nunca va a dar fruto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es eso, hermano? Esa gente que solo tiene ratos de entusiasmo, ¿verdad? Hoy sí, hermano, y va a ver que hoy no voy a fallar aquí en la iglesia, aquí me va a tener sirviendo en este ministerio con todo. ¿Y cuánto le dura eso? Semanas, días, quizá meses. Y después, como los cohetes de vara, ¿verdad? La gran bulla cuando van para arriba. De ahí el papá. ¿Y se acabó? Hay gente así, solo son bulla. Y una vez hecho el gran ruido, ya ahí viene la vara para abajo. Entonces, eso es porque no permanecen, porque no son constantes. Para llevar fruto hay que ser constante. Dígame usted, ¿qué pasaría si sembramos un palito ¿de qué? De aguacates. Y empieza, y cuando ya el palito va creciendo, tiene un año, venimos nosotros y lo arrancamos y lo vamos a poner en otro lado y lo dejamos que crezca otros sus 3 meses y luego lo volvemos a arrancar y lo vamos a poner en otro lado. ¿Usted cree que ese arbolito algún día pueda dar fruto? ¿Qué es lo más probable que podría ocurrirle? Que se seque, ¿verdad? Que muera. ¿Por qué? Porque andarlo de un lado para otro nunca echa raíces, nunca llega a fortalecerse en un solo lugar. Así hay personas que andan de aquí para allá. Un día están en la iglesia, otro día están en el mundo, otro día son cristianos, otro día ya no son. Entonces, ¿cómo van a dar fruto así? Imposible. Si son inconstantes, si no permanecen, no van a dar fruto. Para dar fruto, primero hay que morir. Segundo, hay que permanecer unidos a la vid verdadera que es Cristo. Allí dice Jesús: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Entiendan que ustedes son las ramas. Si ustedes no permanecen unidos a la vid, que es la vid la que está unida a la tierra de donde llevan fruto, entonces dice el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces es el segundo requisito para poder dar fruto. Y hay otra cosa que también se necesita para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios de dar fruto, y es que necesitamos el cuidado del Señor, ese cuidado que solamente podemos recibir en los caminos de Dios, cuando nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo. Mire la parábola, volvamos ahí a Lucas 13, mire lo que dice en el versículo 8.
Cuando al viñador se le da la orden de que corte aquella higuera que no ha producido nada, el viñador, que en este caso está representando a Jesucristo, a nuestro Señor, dice, entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Hay una intercesión ahí, ¿verdad que sí? ¿Quién cree que es el que intercede por nosotros? Jesucristo intercede, ¿vale? Hay una intercesión, y además de que hay una intercesión, dice, déjala todavía este año hasta que, ¿qué dice? Que yo cabe alrededor de ella y la abone. Además de que hay una intercesión, hay un cuidado. Jesús tiene cuidado de nosotros, y Jesús no solo intercede, Jesús va a hacer algo por nosotros para que llevemos fruto. Es decir, que nosotros necesitamos ese cuidado del Señor, pero lamentablemente hay personas que no se dejan cuidar por el Señor, porque no se están dejando pastorear por Jesús, sino que están siendo pastoreados por el mundo, por el diablo. Andan como cabras sin dueño. Y así, ¿cómo van a poder ser, como dice ahí, va a cavar alrededor una zanja para poner agua y además la va a abonar? ¿Cómo vamos a poder ser abonados lejos del Señor? Jesús intercede por nosotros y Él está queriendo cuidar nuestras vidas para que llevemos fruto, pero para eso nosotros tenemos que permitírselo al Señor. Tenemos que hacer nuestra parte y dejarnos cuidar por el Señor. Ahora, aquí viene una situación importante para reflexionar nosotros siempre sobre lo que esta parábola nos enseña. Una de las mayores culpabilidad del hombre o responsabilidad del hombre es el ser un parásito en el reino de Dios. ¿Qué es un parásito? ¿Alguien qué? ¿Se alimenta de otro y no produce nada? ¿Y en qué se había convertido la higuera en la viña en esta parábola? ¿En qué se había convertido? Jesús dijo, córtala. ¿Para qué? Inutiliza. Entonces, ¿en qué se había convertido la higuera estéril? ¿En un parásito? Una de nuestras mayores responsabilidades en el reino es convertirnos en no ser un parásito espiritual. Un parásito siempre está recibiendo, pero nunca da nada. Oiga eso, un parásito siempre está recibiendo, pero nunca da nada. Nosotros tenemos que aprender a recibir de Dios y a estar dispuestos a dar. Así, la Biblia dice que del interior de los que crean en Él, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, tiene que fluir algo. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca de nuestra vida. Algo tiene que emanar, iglesia. Si somos sus discípulos, algo tenemos que dar y no lástima. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado. Un gran pecado que los cristianos cometen es pasarse la vida en el reino de Dios sin producir nada, poniendo excusas. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo hacerlo, nunca me han enseñado. Ese es uno de los mayores pecados de un cristiano, pasar su vida entera en el reino de Dios sin dar nada, sin producir nada, solo mirando a los demás que otros hacen y quizá peor aún, juzgando a los que hacen, sin hacer nada. Ese es un grave pecado, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted está en la iglesia y ya es tiempo que dé fruto y no hace nada, usted está en pecado. Aunque no esté cometiendo adulterio, ni fornicación, ni homicidio, ni esté robando, usted está cometiendo pecado porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y el Señor esta mañana le manda a decir a través de la parábola que ya es tiempo que usted dé frutos. Ya el Señor ha cuidado de usted, Él puso la semilla y Él ha puesto a personas a que cuiden de usted para que lleve fruto, pero ya es tiempo que dé fruto. Y si no da fruto, entonces ¿qué va a pasar? Habrá que cortarla, ¿verdad? Habrá que cortar la higuera, porque ¿para qué inutiliza la tierra? Ahora, también esta parábola nos enseña y nos muestra que de la misma forma en que esta higuera habría de llegar un día en el que sería el último si no producía, así Dios a nosotros como sus discípulos también nos hace el llamado, que va a llegar un momento en que si no damos frutos, ¿qué va a pasar? Ya la cuidamos, ya acabamos alrededor de ella y ya la abonamos.
y no produjo, cortémosla, que ya no ocupe más espacio. Ahora, cuando digo cortémosla, y ya le aclaré, no es que el Señor esté diciendo que va para el infierno. En este caso, si es un hijo de Dios, pues lo van a cortar porque aquí ya estorbo hace, ¿verdad? Más que está ocupando espacio. En ese caso. Ahora, si nosotros, fíjese la contraparte, si nosotros damos fruto, entonces el Señor nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Veamos lo que dice Juan otra vez, capítulo 15, versículo 2 y 6. Juan capítulo 15, versículo 2 y 6 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Así es que los que están dando frutos, alegres, porque el Señor los va a limpiar para que lleven más fruto. Pero los que no dan, ¿qué va a pasar? Los van a cortar. Versículo 6: el que en mí no permanece, dice, en este caso, ¿verdad?, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En este caso ya está hablando de otra cosa, ya está hablando de los que no creen en el Señor también. A estos los van a cortar y mire, ¿a dónde van a ir a parar? Dice, al fuego, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el que no produce será separado, pero el que produce, Dios lo va a limpiar para que lleve más frutos. Ya como iglesia muchos dicen que estamos viviendo en los últimos tiempos, la oportunidad, en el caso, aunque no fuera el último tiempo, pero igual nosotros ya vamos de partida, ya vamos de salida, es decir, no vamos para más jóvenes, estamos envejeciendo, nuestro tiempo de partir se acerca. Y hay muchos que todavía no han hecho nada para salir de esa pereza espiritual en la que están inmersos, no han hecho nada para salir de esa indecisión en la que se encuentran, y es tiempo, hermanos, que comencemos a dar frutos agradables para Dios. Así es que Jesús dijo al final, voy a regresar a la parábola para terminar, en el versículo 9, dice: después de que el viñador ofrece cuidarla, cavar y abonarla, termina la parábola diciendo: y si diere fruto, bien. Qué bueno será que usted después de esto se proponga decir: voy a comenzar a dar fruto, voy a comenzar a ayudar a alguien a que conozca de Dios, voy a comenzar a cuidar alguna semilla que ha sido plantada, voy a comenzar a regar la semilla, a sembrar la semilla. ¿Qué es eso? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si diere fruto, bien, y si no, ¿qué va a pasar? La cortarás después. ¿Qué quiere decir? Que el que no dé fruto, aunque ahora estén pidiendo prórroga, aunque ahora Jesús está intercediendo para que se le dé algún tiempo, pero si no da fruto, de todas maneras va a llegar el momento en el que lo van a cortar. Así es que, hermanos, si usted y yo somos entendidos, como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.